Buenas noches. El ensayo de hoy se trata de por qué los agresores hacen bullying y por qué las víctimas lo callan. Primero es preciso aclarar que el bullying o matoneo escolar es un acto de intimidación que ejerce un estudiante sobre otro estudiante, generalmente más débil o inferior, con el fin de perturbarlo emocionalmente a través de diversas aristas como lenguaje agresivo, violencia física, robo, falsas acusaciones, entre otros. Las características del bullying son: debe existir una interacción agresiva frecuente, es decir, que genera repetición, y en esta repetición se suman cambios de dinámicas que van generando más poder y más control del victimario con todo el dolo y premeditación. Por otra parte, cuantas más veces sea repetitivo el evento de amenaza, más intenso es el daño. Se presentan sucesos ocasionales donde el victimario aprovecha la oportunidad sin medida. Las agresiones pueden ser de forma directa o indirecta. Los tipos de bullying son matoneo físico, que son como empujones, golpizas, zancadillas. El matoneo verbal, que es una agresión psicológica que degrada al ser humano. El matoneo social, que son calumnias, difamación, hasta ignorar a la víctima. Y el bullying sexual, que hace referencia al asedio sexual, al maltrato en cuanto a la orientación sexual, comentarios inadecuados de las partes íntimas. Los perfiles de las víctimas pueden ser desde los niños populares del salón hasta los niños con alguna discapacidad o su aspecto físico, bien sea congénito o accidental. Los victimarios son en ocasiones niños de más edad o estatura que las víctimas, niños de piel negra o muy blancos por temas raciales o étnicos. Antecedentes del bullying. Tuvo inicio a finales de la década de los 60. Este se dio a causa del suicidio de 3 jóvenes que anunciaron su decisión debido a la persecución e intimidación por parte de sus compañeros. El primer trabajo sobre este fenómeno se realizó en el año 1970 en la Universidad de Bergen, en Noruega. Causas y efectos. El impacto nefasto que causa el bullying es tanto para la víctima como para el agresor y la sociedad. Científicamente se ha podido demostrar que esta agresión causa severos daños en la estructura del cerebro. De acuerdo a los expertos del King's College de Londres, quienes hicieron unos análisis a personas víctimas de bullying mediante técnicas de neuroimagen, revelaron que este acoso, tanto psicológico como físico, causó una disminución de la materia gris en varias regiones del cerebro. Un artículo de Sataka Ciencia afirma que, según Joaquín Radua, investigador del FIDMAC y el Centro Británico, el maltrato durante la infancia actúa como el estrés grave y produce una cascada de cambios fisiológicos y neurobiológicos que podrían provocar alteraciones permanentes de la estructura cerebral. Estos datos muestran las graves consecuencias de las adversidades ambientales infantiles en el desarrollo cerebral. Parra 2014. La legislación en Colombia se creó un proyecto de ley el 15 de marzo de 2013 llamado la Ley 1620 Antimatoneo, razón por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación para la Violencia Escolar. Se siguen presentando muchos casos de matoneo o bullying donde los estudiantes manifiestan que sus reclamaciones y denuncias no son atendidas. El proceso para acogerse a esta ley es que se pone en conocimiento al plantel educativo los hechos de agresión, se notifica a los acudientes o representantes legales tanto de la víctima como del acusador. Seguido a esto, se crea una conciliación entre ambas partes, creando un compromiso entre los dos. Si la conciliación no surte efecto positivo,
se aplica la Ley 1620, donde participan entidades como el Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia o Personería Distrital. En consecuencia, el Código Penal estableció unas sanciones para el acosador o victimario. En Colombia, por injuria, establece una pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por calumnia de 1 a 6 años de prisión y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por último, existe una larga lista de atroces casos que aún no dejan de causar conmoción, pero lamentablemente se siguen repitiendo. Los siguientes son algunos ejemplos. Yaira Perdomo, a los 16 años de edad, se encontraba cursando grado 10º en el Gimnasio Campestre Los Alpes en La Calera. El 29 de agosto del 2009 quedó parapléjica después de caer del techo del colegio debido a que un compañero la obligara y cerrara una ventana donde ella se apoyaba. El impacto fue sobre un pupitre que afectó su columna y creó un trauma cráneoencefálico. Este fue el primer caso en ser judicializado. David Arcos, a los 12 años, vivió el bullying en el colegio Villa Amalia. Lo tomaron de espaldas encerrándolo en un círculo grande. Lo empujaron propinándole una fuerte golpiza con puños, patadas. No les importó verlo en el suelo y lo siguieron golpeando. Llegó a la clínica vomitando y orinando sangre. Joel Uribe tenía 10 años cuando el 1 de junio de 2010 fue víctima de una fuerte golpiza en un colegio en Bucaramanga, causándole la inmovilidad en sus piernas. Permanece quieto en su habitación sin mayor interacción y terminó su bachillerato de manera virtual. Así, hay muchísimos casos más que podemos ampliar. El autor es Melissa Paz, 2017, que se puede consultar. Lamentablemente, en Colombia y Latinoamérica estos comportamientos homosexuales siguen sin la aceptación y la mala interpretación de los mismos. Es un tema cultural donde la conservación y multiplicación de las especies debe darse de manera híbrida. Las homofobias siguen poniendo en riesgo la vida e integridad de muchos jóvenes.